Amén. Esta misma pregunta que el Señor le hace a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Es lo que el Señor en este tiempo nos está preguntando a nosotros. ¿Qué tienes en tu mano? Y él respondió, Nahash Nut. Nahash Nut. Una serpiente que revolotea. Una creación celestial que empieza a levantar un vuelo. Una naturaleza celeste que empieza a establecerse dentro de mí. Cuando esa vara de justicia empezó a dar un fruto, y de la misma manera como esa vara reverdeció en la figura de Aarón, el Señor establezca a través de este tiempo en la casa la vara de almendro. Es esa manifestación de esa autoridad que empieza a florecer cuando nosotros hemos sido obedientes a los procesos de justicia que el Señor ha permitido en nosotros. En la mañana Jimenita soltaba un texto que nosotros tiempo atrás lo acuñamos en el discipulado de jóvenes, donde habla que es tiempo de que la hierba se seque y que se marchite la flor. Eso es lo que tiene que soltar la moradora de Sión, la que mora en ese lugar, porque la gloria del Señor se manifiesta en medio del desgaste, de la aflicción y del dolor. ¿Qué tienes en tu mano? El Señor tuvo que afligir a Moisés 40 años en su desierto suyo, afligido en la tierra de Betuel, para llevarlo a un tiempo en que la zarza se manifiesta en la vida de él. Una zarza no se manifiesta en cualquier momento. Tiene que haber habido un proceso aflictivo largo, donde las aguas empiezan a cambiar dentro de nosotros y donde esa gloria del Señor empieza a transmitirse. ¿Qué tienes? Si puede, cualquiera, porque todo se nos puede prender el celular de repente. Sea bueno que lo deje mudo o lo deje vibrando. Si es que no lo hace saltar en su silla y es muy fuerte la vibración, capaz que mejor que lo deje mudo. Para que llegue este tiempo en que el Señor le pregunte, ¿qué tienes en tu mano? Esa misma experiencia, ahora ya no él en el desierto, sino él con un pueblo enfrentando a otro pueblo. Enfrentando a Edom o a Esaú como nación, como familia, como tribu. Y el pueblo empezó ¿en contra de quién? De Moisés y de Elohim. Y esto no es cualquier ofensa, hermano. Esto es una ofensa en contra de la naturaleza celestial en nosotros. Hermanos, cuando nosotros murmuramos, estamos haciendo menor la obra celestial dentro de nosotros. Y tiene que manifestar
Moisés, que ya había visto esto, y orar al Señor. Y el Señor le da una instrucción: constrúyete una serpiente. Constrúyete un Nahash Nutz y ponlo en alto, para que cuando ellos miren, su visión cambie. Su visión de las cosas cambie. Tiene que haber un cambio en la visión. ¿Qué crees tú que eres? ¿Quién crees tú que eres? ¿Has pensado eso? ¿Eres un hombre? En Cristo, ¿qué eres? Eso es lo que debemos levantar. Al Cristo que está dentro. A ese Cristo que está dentro hay que levantarlo. Hay que levantarlo. Levantar esa obra y declararla dentro de nosotros. En esa posición vamos a empezar a revolotear. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos o a la circunstancia que vivimos, se van a levantar serpientes que nos van a morder. El Señor viene a establecer su gloria en Moisés. Y viene a hacer caminar a un pueblo para que ellos, al igual que Jacob, porque la mirada de Israel o del pueblo está relacionado con la fe en Jacob, de cómo él llegó y se estableció en ese proceso de victoria. Entonces aquí el punto importante, porque como decía semanas atrás, David, ¿a quién invoca? ¿Es a quién? A Jacob. Invoca la fe de Jacob. De cómo Jacob fue impulsado y fue establecido en gobierno. Y ese es el punto. Porque David usó esa figura para establecer la victoria sobre su reino y sobre otros pueblos que representaban la enemistad. Y David triunfa con todos los pueblos, entre ellos Edom. Mire qué curioso. ¿Y qué representa Edom? Esa manifestación, esa pelea con el calcañar. Y mire qué interesante, escucha esto, para cerrar lo de la semana pasada y entrar a lo que nos convoca. David derrotó a todos sus enemigos, no quedó nadie en pie, porque él vio la cara de Dios y estableció ese rostro en Israel. David fue el único que pudo reunir el querub en gloria. Conquista Jerusalén, conquista Sion, conquista la fortaleza de Sion, pero ya con tribus que estaban en una posición de guerra, de querub, en una posición celestial. Se dice, por ejemplo, de los guerreros de Gad, que eran tipos rayados. Eran híbridos espiritualmente. Tenían rostro de leones. ¿Usted cree que los describen así como caricaturescamente? No. Había un carácter del león, había un carácter de Judá metido entre medio, transicionando, estableciéndose. Y pies de gacela. ¡Wow! O sea, los tipos tenían una facilidad para subir y establecerse en lo celestial. No estaban insertos en lo terrenal.
eran gente que pensaba como Dios. Porque fueron entrenados ¿por quién? Por David. David los entrenó y los lleva a esa posición de gloria. ¿Se da cuenta? De manera que cuando el reino se consuma, el querub estaba establecido, las tribus ordenadas bajo la gloria de Dios, entonces entrega su reino. Escuche esto. Él entrega su reino, un reino sin enemigos, un reino sin la manifestación de la serpiente, un reino resplandeciente, porque la figura del reino de David es la manifestación de Cristo mismo reinando, es la figura. Y mire lo que pasa en Primera de Reyes 4:24. Y en este sentido del establecer ese reino sin enemigos, porque él señoreaba, dice, ¿quién? Salomón. Porque él señoreaba en toda la región al oeste de él. ¿De qué se acordó? ¿De qué se acordó? 2 semanas atrás. De los límites, porque el Éufrates marcaba el límite de los territorios. El límite de los territorios. ¿Se acuerda del límite que llegó Abraham? Esto lo habló Sebastián, que parece que no está acá. No está. En toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, rendidos. La fe empieza a consumarse, a manifestar el reino, el gobierno. Mira, tuvo paz por todos lados alrededor. Vino Shalom por todos lados. Y escucha esto. Y Judá e Israel vivían. ¿Por qué? No había enemigo. Escuche esto, mire la seguridad. Escuche esto y guárdelo. Cada uno vivían seguros, cada uno debajo de su parra o debajo de su viña y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersheba, todos los días de Salomón. ¿Cómo habitó Israel? Seguro. ¿Qué más? Cada uno, cada varón, debajo de su higuera y debajo de su parra o debajo de su vid. ¿Qué significa esto? ¿Qué se le viene? En el lugar santo, en la casa. En la casa, en el lugar santo. ¿Qué más? Jimenita, ayúdame. ¿Qué será la higuera? ¿Qué será la viña? ¿Qué dice usted? Fuerte. Lo espiritual, la comunión. De ahí se saca el vino. Tiene que ver con comunión. Pero la higuera está hablando ¿de qué? De la iglesia. ¡Wow! De la iglesia establecida en una promesa. ¡Wow! De la iglesia establecida en un gobierno sempiterno, sin enemigos. Reina aquí. Siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus. Los enemigos estaban todos postrados. Los enemigos estaban todos postrados, hermano, entienda esto. ¿Y qué dice? Y habitaban seguros. Seguros. Cada uno debajo de su viña en una comunión perfecta. Y debajo de su higuera en una posición de promesa establecida. Con un rey reinando, con enemigos postrados y con paz a tu alrededor. ¿Cuántos quieren esto? Que no. Pero mira, ¿por qué se produjo esto? Primera de Reyes 4:1. El mismo pasaje, pero del verso 1. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. ¿Había sacerdocio? Sí. Elioref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. ¡Wow! Esto estaba ordenadísimo. Había un ordenamiento apostólico en este lugar. ¿Qué pasa ahora?
Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Verso 5, el que nos interesa. Azarías, hijo de, guarda ese. ¿Cómo se llama? Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernantes o sobre los gobernadores. Azarías, hijo de Isabud, hijo de Natán también, ministro principal y amigo del rey. ¿Cuántos hijos de Natán habían? 2. El primero era gobernador sobre 12 gobernadores. Está hablando del gobierno apostólico. Eran hijos de, guarda eso. Había gloria, ¿cierto? ¿Qué pasó después del reinado de Salomón? ¿Qué le pasó, Jimenita? Se dividió el reino. Porque cuando muere Salomón, su hijo sigue el consejo de sus amigos jóvenes, que desprecia el consejo de los ancianos y quiere imponer unos tributos que son excesivos. El resto de las tribus, las otras 10 tribus, si le hubiera colocado tributos más bajos, se habrían sujetado, pero no, endureció la mano. ¿Qué pasó aquí? Se dividieron. Se acabó la unidad. Se acabó la unidad del querub que era establecido en las 12 tribus. Se acaba la paz. Caen en cautividad. Usted conoce la historia. Caen en cautividad, ¿cierto? ¿Qué pasa después? Miqueas se levanta. Un profeta. Miqueas 4:1 dice, acuérdese bien, ¿cómo habitaba antes Israel? ¿Seguro? ¿Cada uno? Amén. 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido. Él estaba empezando a vislumbrar el gobierno mesiánico, el gobierno del Señor. Empieza a vislumbrar que esa verdad se iba a establecer, que estaba llegando, se estaba aproximando el tiempo de la manifestación del reinado de Cristo. Acontecerá en los postreros tiempos, dice, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos, nos establecerá en el proceso para hacer y tomar cabeza de nuevo. Y nos enseñará en sus caminos, andaremos en sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Reinado de Cristo hasta los confines. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. O sea, transformar una guerra en un tiempo de paz y de volver a sembrar. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno. ¿Dónde? Y no habrá quien los amedrente. Una profecía, un gobierno que se quebró en Salomón. Miqueas ahora, como una verdad gloriosa, lo vuelve a llamar. Y está diciendo que todo varón se había de sentar debajo otra vez de esa viña y debajo de esa higuera. Y estar seguro con los enemigos postrados. Invoca a Jacob otra vez para iniciar ese proceso, para tomar cabeza. Vaya al libro de Juan 1:43. Más o menos 400 años después. 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe.
Fíjese en esto. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. ¿A quién halló? Natanael. Y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús lo vio, no como vemos nosotros, con una mirada de Nahash, con una mirada espiritual celestial, le dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay Jacob. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi ahí, mis ojos ven más allá que tú. Hoy día eres un vociferador, murmurador, pero ¿sabéis lo que eres tú? Un hombre en el cual no hay Jacob, no hay engaño, porque yo llegué aquí, vine a establecerte en esa promesa que se perdió, ¿entiende? Y luego le dice, ¿te maravillas porque te dije que te vi debajo de la higuera? Se sobró el Señor. Desde hoy en adelante, amigo, vas a ver los cielos. ¿Y qué más? Ángeles. Entraste a otra temporada. Vas a ver ángeles que suben y que bajan sobre la cabeza del Hijo. Sobre la cabeza del Hijo. Los ángeles suben y bajan sobre la cabeza de uno que está estableciéndose como hijo. Amén. La seguridad, la paz se establece cuando tomamos cabeza en Cristo. Cuando dejamos de andar solos. Cuando dejamos de tomar decisiones personales. Cuando tomamos cabeza en Él. Cuando nos establecemos en Él. Cuando dejamos las ideas individuales y nos establecemos en el proyecto de Dios. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Algo que estaba perdido, el Señor viene y lo establece. Algo que era una sombra con Salomón y que vislumbra Miqueas, el Señor lo establece para ese tiempo. Decimos amén. Es tiempo de tomar cabeza en Cristo. La conformación logística del campamento. Bye. Israel no tiene el ejército más grande del mundo, pero sí el más efectivo. Pensadlo bien. Hablamos de un país con menos de 9 millones de habitantes. Sin embargo, han ganado guerras a otros países que eran 10 veces más grandes. Por ejemplo, en la Guerra de los 6 días, Israel se enfrentó a una coalición de países en la que estaban Egipto, Siria y Jordania. Todos estos países sumaban una población de más de 130 millones de personas y enviaron alrededor de 240.000 soldados, más del doble de lo que tenía Israel. Y en lo que a tanques y aviones de combate se refiere, los países árabes triplicaban a los israelíes. En otras palabras, que nadie apostaría por una victoria de Israel. Sin embargo, la historia fue muy distinta. En solo 6 días,
Las Fuerzas de Defensa Israelíes, también conocidas por sus siglas IDF, arrasaron a sus enemigos. Así que la pregunta es, ¿qué tiene Israel para ser tan poderoso? ¿Cuáles son las claves para explicar este éxito militar? Pues efectivamente, el ejército israelí es uno de los mejor preparados del planeta y esto se debe, entre otros, a 4 factores. Toma de decisiones rápida. Todos los ejércitos se basan en la jerarquía y la autoridad, ¿verdad? Sin embargo, hay ejércitos donde la cadena de mando es más flexible que en otros. Imaginaros una situación. Supongamos que el ejército israelí va a atacar al ejército sirio. Entonces, antes del ataque realizan lo que se llaman los fuegos preparatorios y durante dichos fuegos se destruye el cuartel general sirio. En ese momento los israelíes atacan y los sirios deciden pedir órdenes a su cuartel general. Pero el cuartel general está destruido. El caso de Israel es muy distinto. En este ejemplo, el comandante de la unidad no habría esperado órdenes y habría reaccionado inmediatamente, aprovechando esos valiosos minutos en los que se desarrolla el combate mientras aparecen nuevas oportunidades. Cohesión interna. En Israel, el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos, independientemente de su condición social o su género. Ahora bien, es verdad que el ejército israelí, debido a su tipo de sociedad, tiene un carácter algo más meritocrático que otros ejércitos de la zona. Y esto no es una cuestión baladí, ya que, por ejemplo, pensemos que en Gran Bretaña, ya en la Segunda Guerra Mundial, seguía existiendo un sistema en el que los aristócratas a menudo tenían mejores puestos que los soldados. Y, por supuesto, eso desincentiva la moral e impide la profesionalización del ejército. Moral de combate. Año 1973. Israel se enfrenta a la vez al ejército egipcio y sirio, que a su vez están apoyados por casi todos los países vecinos. Pensad que para la guerra del Yom Kippur los egipcios y los sirios habían preparado una gran red antiaérea, así que cuando los aviones israelíes se internaron en la misma recibieron una tormenta de misiles y cañones cuádruples que derribaron a muchos de ellos. La situación llegó a ser tan mala que el alto mando obligó a los cazas israelíes a no volar en apoyo a las fuerzas de tierra durante aquellos días. Ahora bien, los estadounidenses habían previsto esta posible guerra, así que habían desplazado una de sus flotas al Mediterráneo. Y cuando toda esta batalla comenzó, empezaron a suministrar a los israelíes una serie de contramedidas frente a esos misiles y esos sistemas antiaéreos sirios o egipcios. De esta forma, los israelíes contraatacaron y en poco tiempo acabaron con las defensas antiaéreas árabes. Fijaros en esta imagen. Como podéis ver, se ven varios vehículos aparentemente abandonados. Pero fijaros en eso, es que están abandonados, no destruidos. Eso significa que sus tropas huyeron. Esto se debe probablemente a la baja moral, fruto de las numerosas arbitrariedades que podemos encontrar en este tipo de ejércitos y a las diferencias casi diríamos sociales que no ayudan a cimentar un ejército tan sólido. El capital humano. Todos los fabricantes de carros de combate del mundo colocan el motor en la parte trasera. ¿Por qué? Pues porque normalmente los misiles impactan en la parte delantera y es importante que aunque el tanque sea perforado, el motor siga funcionando y el vehículo pueda volver a entrar en combate. Por eso, casi todos los modelos, desde los Leopard alemanes hasta los T-90 rusos, mantienen este diseño. Sin embargo, para el ejército israelí, lo importante es salvar las vidas de sus soldados. De ahí que en el carro de combate en Merkava hayan decidido colocar el motor en la zona delantera y no en la trasera del carro. Esto se debe a que buscan que dicho motor haga de blindaje extra para frenar posibles proyectiles, estando dispuestos así a perder el carro a cambio de salvar a la tripulación. Pensadlo bien. Consideraciones éticas aparte, la doctrina militar israelí parte de la base de que su capital humano es escaso y representa una de sus mayores debilidades, ya que les hace vulnerables al desgaste continuado. Por eso, los militares israelíes reciben una formación mucho más intensa, se entrenan con fuego real y con equipamiento de muy buena calidad, mucho mejor que cualquier otro ejército árabe. Made in Israel. Así que en Israel surgieron numerosas empresas de defensa. Dichas empresas podían trabajar en diseños locales adaptados a las necesidades israelíes
y de esa forma dotar a sus fuerzas armadas de una serie de vehículos altamente especializados en lo que el ejército israelí realmente necesitaba. Si lo comparamos, por ejemplo, con otros países como Arabia Saudí, que sí tienen mucho dinero, pero no tienen su propia industria muy desarrollada, lo que veremos es que adquieren material bastante bueno, pero no deja de ser material como puede ser, por ejemplo, un carro de combate M1 Abrams estadounidense, que fue diseñado para satisfacer las necesidades estadounidenses, no las de Arabia Saudita. En ese sentido, el contar con esa industria de defensa tan desarrollada provee de una capacidad. Decisiones rápidas. ¿Por qué? Para dar como la sorpresa antes de que el otro se demore en tomar una decisión. Muy bien, ¿qué más? Son fuertes para la lucha en la moral. Una moral alta, muy bien. ¿Qué otras características tiene ese ejército? Son muy cohesionados. Muy bien. Claro. Entonces, rápidamente se ponen de acuerdo entre ellos. Muy bien, ¿qué más? Preparen a toda su gente a la guerra. El servicio militar es obligatorio. Y, hermano, ¿y por qué estamos viendo esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Y por qué lo vemos? ¿Sabe por qué estamos viendo esto? Porque es un ejército. Y aquí hay un punto, hermanos. Porque este ejército, y no estoy haciéndole barra a ese ejército, sin darse cuenta, aplican leyes del reino. En todo. Y más todavía, tienen a un general que ni siquiera ellos conocen. ¿Cómo se llama? ¿A qué les fue puesto a ellos por encima? Miguel. Miguel. Miguel es el arcángel de la guerra o el ángel de la guerra. Y ellos se unen a la manifestación de Jehová Sebaot. ¿Quién es Jehová Sebaot? Estamos en comerciales, chiquillos. ¿Se entiende? Por eso estamos viendo esto. Porque usted sabía que en la guerra de los 6 días hubieron manifestaciones sobrenaturales, hubieron manifestaciones angelicales. Pero ¿cómo si estos tipos son incrédulos? Porque el Señor está con ellos. Punto. No me pregunte el día que los va a redimir. Porque eso también está escrito. Pero el punto es que uno al mirar esta situación empieza a darse cuenta cómo se mueven. Y cuando nosotros hablamos de campamento, ¿qué le pasó a usted la primera vez que dijeron, hermanos, vamos a hablar del campamento? ¿Qué fue lo primero que se le vino en cuenta? Sea sincero. La garpa, la teterita, el saquito de dormir. Que cuando digo, uy, yo voy a ir a este retiro porque esto es espectacular. Vamos a aprender a acampar. Y el campamento, usted se ha ido dando cuenta que no tiene nada que ver con esto. Que me dio tanta risa. Maicita, yo te voy a echar al agua, pero no te enojes. Usted se dio cuenta la semana pasada, cuando pusimos campamento y atrás había una carpa de camping. Entonces yo fui para atrás. Dije, May, ¿quién puso esto aquí? Sácalo al tiro, no es eso. ¿Por qué? Porque cuando pone algo así, entonces la gente dice, ¡ah, nos vamos de camping! ¡Bien! Y no es eso. La conformación del campamento es la manifestación angelical del pueblo de Dios cuando se establece alrededor de la presencia. Eso es. Ahora vamos a hablar del libro de Números. Y hay datos muy importantes que tenemos que entender a la luz del libro de Números, de Éxodo y de Levítico.
una de las cosas que... Quiero que me vean. Gracias, gracias. En esta parte de la conformación del ejército es tremendamente importante considerar el libro de Números. Éxodo nos habla solamente acerca de un año, que es el año de la travesía de Israel. Luego Levítico es solamente un mes, pero el libro de Números son alrededor de 38 años. Y esta es la parte importante porque dice que habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. O sea, el Señor no habla en cualquier lugar. El Señor habla en el tabernáculo de reunión. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si usted recuerda, el atrio no estaba cubierto. La parte donde comenzaba esa cobertura de la carpa es desde el lugar santo en adelante. Entonces, esto nos está mostrando de que el Señor tiene un lugar específico donde se va a revelar a nosotros con instrucción. Y también tenemos que decirlo, cuando nosotros estamos en esta parte de ADN o de atrio, porque podemos decir que el atrio es el ADN, porque ahí nosotros somos enseñados, somos pastoreados, somos guiados. Es una etapa donde aunque seamos personas grandes, tenemos que dejarnos guiar. Aunque seamos personas maduras, tengamos la familia formada y aunque tengamos vida de iglesia, es importante que en esa etapa el Señor comience a formarnos. Y luego cuando vamos creciendo también tenemos que sujetarnos. Eso es lo lindo de la conformación de este ejército. Y dice la instrucción que el Señor le da. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, ya sabemos dónde, en el tabernáculo de reunión. Es decir, cuando nosotros ya tenemos una experiencia con la palabra y con el Espíritu Santo, que era lo que se ministraba en la adoración. No solamente la palabra y la revelación del Espíritu. ¿Y qué le dice? En el segundo año de su salida. ¿Qué quiere decir esto? Que un año entero, que es Éxodo, abarcó la travesía en el desierto. Ese año el Señor lo culmina cuando Él empieza a decir que comience a levantar el diseño del tabernáculo. Y le dice, luego en el segundo año, en el primer día del mes segundo, por eso es que se cree que en el primer mes del segundo año se levantó el diseño del tabernáculo. En el segundo año. El primer año fue dar vueltas. Aunque salieron como ejército, ahora se va a conformar el ejército. Pero luego el segundo año, el primer mes, se levanta el diseño del tabernáculo. Y ahí se supone que en ese tiempo, en ese primer mes, se entregaron todas las leyes que nosotros encontramos en Levítico. Que no hagas esto, que no mezcles la semilla, que no se puede ayuntar tal animal con tal animal, ni tal pariente con tal pariente. Y luego, cuando parte en el segundo año del segundo mes, el Señor les dice, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con las cuentas de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Ahora, de esto también hay información, porque existen registros en Egipto y en otro lugar de que se llevó a cabo este censo. Y al tener ese registro que va mostrando cómo se empezó a censar la congregación, hubieron leyes que se establecieron para el ejército, que quiero decirlo, una cosita importante ahora. Luego tú sigues predicando. Que la tengo aquí atravesada. Pero el libro de Deuteronomio, que me recordaba delante, Deuteronomio 20 y el verso 8. Ya. Hermanos, cuando nosotros nos empezamos a establecer como campamento,
nos empezamos a establecer como ejército, tiene que venir sobre nosotros un ordenamiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos en el proceso de ADN, en el proceso de adentrarnos, está bien que nosotros tengamos paciencia, que nosotros le ayudemos, que lo llamemos por teléfono, que estemos detrás de ellos, que les pidamos la asistencia, porque están entrando en este diseño. Pero cuando usted ya está siendo parte de un discipulado, usted tiene que entender de que entonces está siendo parte del campamento y por lo tanto del ejército. Entonces no le viene a usted por ninguna parte que tengan que llamarlo por teléfono, que tengan que preguntarlo por qué no vino y que comiencen a decirle, bueno, tengamos paciencia con el hermano. No. Porque usted ya es padre de familia, usted ya tiene familia. Entonces, al ser padre de familia, al tener familia, sea esposo o esposa, o una persona, porque la parte más joven son los de transición, podríamos decir. Tenemos que tomar en serio las cosas del Señor. Y tenemos que tomarlas con la santidad que tienen y con el temor reverente que se merece el Señor. No de cualquier manera. Y esa tiene que ser una marca de vida en todo lo que hacemos. En el congregarnos, en el adorar, en el escuchar la palabra, en el participar en todo. Y ser obedientes a la instrucción del Señor, porque es la conformación del campamento. Y en el campamento, iglesia preciosa que tanto te ama, no hace cualquiera lo que quiere. Nos sujetamos al Señor. Y quiero decirte una cosa. En estas leyes, nosotros sabemos las leyes de conformación del ejército para la guerra, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, bueno, la verdad que hay justificaciones de algunas cosas, donde de alguna manera la gente no que se relaje, sino que se dedique a conformar y edificar. ¿Cuáles son? Cuando está recién casado, ¿qué tiene que hacer? Pero no es un año de pasarlo bien. Aunque sí se disfrutan cuando están recién casados. Gracias, Sebastián. Es un año de que edifiques tu casa. Es un año de que pongas fundamento en tu casa. Es un año de que levantes el nombre de Jesucristo en tu casa, en tu esposa y en tu esposo. Ese es el año. No es un año de relajarte. Es un año de dedicarte a esa conformación de tu casa. El que compró casa también, comienza a estrenarla. Y después dice, y esto es lo que te quería decir. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? ¿Quién es el hombre que tiene miedo y el que es inconstante? ¿Quién es el que tiene miedo y que hoy día quiere y que mañana no quiere? ¿Quién es ese hombre que no es firme en su decisión? ¿Sabe qué pasa con ese hombre? Conformación de campamento. Todos somos grandes, solamente perdonamos los ADN. Vaya, vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Qué es lo que está diciendo? Y esta es la parte seria del campamento. Anda y vuélvete a la herencia contaminada de tu linaje. Anda y vuélvete a ese diseño de tu casa temporal. Ahí tienes que estar. Anda y vuélvete para allá. Porque si tú eres inconstante y te pones a hablar cosas que no corresponden, vas a afectar al resto que va avanzando. Entonces no es, ay, no le pongan tanto, no digan tanto. No. Si tú tienes temor, entonces dile, Señor, necesito conocer ese aspecto tuyo que me viene a revelar que no estoy solo. Él está con nosotros. Él va con nosotros. Y aunque tengamos temor, avanzamos. Como sea. Pero avanzamos. En medio de la adversidad, avanzamos. Pero
El que hoy día quiere y mañana no quiere, devuélvase a su casa. ¿Qué te quiero decir entonces? Si usted tiene esta característica, usted tiene que buscar del Señor. Usted tiene que sujetarse a la instrucción y aprender a guardar silencio en el tiempo en que el Señor lo corrige. No es que el Señor lo esté echando porque Él es todopoderoso para quitar esa inconstancia del corazón. Pero no afectes tu casa, porque si tú como padre de familia, o tú como una mamá, o como un hijo, como quien quiera que sea, el Señor dice que te devuelves allá, vas a hacerle daño a tu casa. Tú vas a afectar a tus generaciones. Y todos los que estamos en discipulado, y te lo digo con todo el amor que te tengo, somos gente vieja. No somos gente que estamos conociendo recién al Señor. Porque los que están conociendo recién al Señor, o los que están ingresando recién, tienen su ADN. Y la Rosita los tiene como 1 año y medio. Para que las bases se establezcan, ¿o no? ¿Te tuvieron 4, David? No sé qué te faltaba, pues, David. Pero ahora ya no está ahí en el ADN, pues. Eso quería decir respecto. Sí, por la pandemia te subieron. Pero ahora tú eres del discipulado Mauricio ahora, pues. Dios mío. Bueno, el David es un caso especial, digamos. Cuando Israel sale de Egipto, ellos se vieron y salieron con sus ovejitas, con sus carpitas, con sus palitos y con sus cositas, ¿cierto? ¿Cierto? Miles y miles, ¿cierto? Pero ¿cómo los vio el Señor saliendo de Egipto? ¿Cómo los vio? Como un ejército. ¿Qué vio Dios? Escuadrones. ¿Cómo te ves hoy día? Con tu vidita, que mi problemita, y que la cosita, y que mis hijitos, que la cosita acá. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ve Dios? ¿O como uno se ve? Dios estaba viendo algo distinto. Hoy día tenemos que acercarnos a lo que Dios ve. Ellos salieron de esa manera, pero el Señor los conforma. El segundo año. No el primero. No el primero. El segundo año. Crea cuando el Señor le suelta una palabra que no es para ahora. Créala, acúñela, guárdela, téngala ahí como escudo de guerra. Esto dijiste tú, esto dijiste tú. Y es que hoy día no veo nada, pero yo sé que viene, yo sé que viene, yo sé que viene. Tome eso, hermano, tómelo, porque eso afianza la fe. Afianza la fe. ¿Por qué Números relata una historia de 38 años? ¿Qué busca Números que no buscó Éxodo, que no buscó Levítico? ¿Qué es lo que habla Números? Números habla de la instrucción acerca del ejército. ¿Por qué? Porque Números está hablando de una chatía mayor. Los que entraban al ejército, y luego lo vamos a mencionar, eran personas de 20 años hacia arriba. En el ejército no entran niños. Ahí entra lo que dice la pastora y lo que nos mencionaba César en un correo. En el ejército los niños se quedan afuera, no están capacitados. Y cuando estás en un proceso de discipulado, y aquí se produce el quiebre, porque cuando Pastor Anita estaba hablando y decía que los pusilánimes, ¿qué es un pusilánime? Doble ánima, o sea, Jacob y Esaú. ¿Entendió? ¿Entendió? Hay que salir de eso.
Hay gente que está por primera vez acá o que está viniendo hace poco tiempo. Quiero decirle algo. Sáquese de la cabeza que viene a una congregación o a una iglesia. Salga de ahí, al tiro. Al tiro. Cuando hablamos de congregar, estamos hablando de la manifestación del ejército. Eso es congregar. Congregar es ser establecidos en una posición celestial, dentro de una comunión en donde la sangre humana no tiene valor, sino la sangre de Cristo viene y dispensa sobre todos nosotros. Por eso que es tan importante congregarse. Congregarse no es lo mismo que nosotros tenemos. Yo voy, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia, mira, me voy a sentar. Este asiento no me lo quita nadie. Me siento, estoy aquí. Ahora voy a aprender, me voy a quedar aquí. Eso no es congregarse. Y aún esto te puede ser un estorbo. Porque eso te acomoda. Yo he visto a personas que en el tiempo de adoración se paran y se ponen allá y adoran libremente. Libremente. Nada los sujeta. Entiéndase sujetar. Porque necesitan presentar al Señor lo que hay dentro. El próximo domingo te vayas. Puede pasar, nunca sabe. Pero el punto aquí es entender que en esa cantidad de años el Señor viene a establecer un ejército y las marcas y la instrucción que tiene que ver con el campamento. Un niño no puede establecerse en el campamento porque es pusilánime. Porque aunque es heredero, tiene esclavitud y hay que tratarlo. Tiene esclavitudes, hay que tratarlo. Tiene una doble ánima. Tiene una naturaleza caída operando de una manera tremenda. Entonces hay que tratarlo. Pero ¿qué pasa? Viene el discipulado. ¿Pero el discipulado con quién trata? Con discípulos. ¿Pero dónde se hacen hijos? En el atrio. No. Los hijos se hacen en el lugar santo. Los hijos se engendran. En el atrio no se hacen hijos, se hacen discípulos. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana el cabrón dice, ¿sabe que yo no creo como usted creo? Como usted creo. Y además, yo creo que ustedes hacen cuestiones que a mí no me tincan. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No entró, nunca entró. Nunca entró. No entró. ¿Sabe por qué no entró? Porque no entendió que el discípulo, ¿qué hace? ¿Cuál es la función de un discípulo? ¿Qué características tiene un discípulo? Escucha y obedece. Escucha y obedece. ¿A quién? ¿A la Jimenita? ¿Al Mauri? ¿Al hermano Iván? ¿Al Alvarito? Esto. La revelación de esto. Eso se obedece. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una persona que ya empezó a mirar de esa manera, ya está fuera. Porque nunca entró a un proceso básico de obediencia. Y ahí está el problema en una iglesia, cuando las funciones superan la manifestación de discípulo y de hijo. No puede superarlo. Si la gente que sirve, y estábamos en la mañana con ellos, que sirven en un tiempo, en el tiempo del culto, si la persona que sirve no entiende la presencia primeramente, su función está por demás, tiene que salir. Porque se va a perder, porque no lo entendió. La funcionalidad es una consecuencia de un proceso de obediencia. Cuando entramos sirviendo, es un error. Eso es un error. ¿Por qué? Porque la persona primero tiene que recibir al Cristo adentro, no tenerlo como un adorno.
Y cuando tú empiezas a entender al Cristo, la manifestación de ese Cristo, entonces empiezas a entender que nos reunimos en función de Él, no de nosotros. Y todo tiene un proceso de fe. El discipulado tiene un proceso de fe. El culto tiene un proceso de fe y de gloria. Entonces, cuando empezamos a entender eso, nos damos cuenta que estamos ingresando a una estrategia mayor que se llama campamento. En el campamento, ¿por qué hablé de Natanael? Porque Natanael era una persona que el Señor lo visualiza y ve a quién, a Natán allá. ¿Entendió? Él vio a Natán allá, en el tiempo de Salomón. Alguien que se estableció en gobierno, 12 sobre 12, con 2 hijos, ¿cierto? Y en un gobierno de gloria, 12. Y lo establece acá. Y aunque yo hablando, pero ¿cómo va a salir algo bueno desde hoy en adelante? Lo ve en el Espíritu. Eso es lo que pasa en el campamento. Cuando tú entras en esa estrategia, porque el campamento es una estrategia que está en el lugar santo, empieza a conformarse en el lugar santo. Y empieza tratando primeramente a Rubén, que es el hombre. Se trata con el hombre primeramente. Con 2 áreas del hombre. La disolución del hombre, que proféticamente eso lo vamos a ir tratando, pero también tiene que tratar al otro lado con Dan. ¿Y quién es Dan? Es otra tribu. Pero ¿cuál era el problema de Dan? La boquita, esta boquita mía. ¿Será Dan serpiente junto al camino? Dan es un Nahash. Pero un Nahash que tiene que tener cuidado. Que no entiende que los juicios de Dios se manifiestan en la comunión, no individualmente. Y a veces nosotros hacemos eso. Y el Señor nos ayude. En esta estrategia se tienen que tratar esas 2 áreas, la disolución del hombre y en los juicios, que en algún momento lo vamos a examinar eso. Los juicios de una persona. Cuando estamos en la comunión del campamento o en la comunión de la congregación, se empiezan a soltar juicios. Sí. Estamos en la adoración y se levantan palabras, ¿cierto? Se sueltan palabras que son juicios. ¿Pero por qué se sueltan? ¿Y se van a cumplir? Sí. ¿Por qué se sueltan? Porque estamos en la comunión de los santos. Muy bien, estamos en la episinagoge, sobre la congregación, o la congregación que sube. Entonces se sueltan los juicios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se paró la Marlicita, disculpa mi hijita que te tome. ¿Está tocando el pandero? Y recibe una palabra. Y va a preguntar, esto, amén. Se suelta. Es una palabra que bendice a la iglesia o que enjuicia, no a la iglesia, enjuicia a los enemigos. ¿Qué? Sí. O cuando estamos, está la Jimenita ahí, la guitarra. Jimenita, yo le tengo que envidiar algo. Usted tiene una parada muy buena, oiga. Es que nosotros miramos los cultos. ¿Usted ha visto que siempre yo, esto es de verdad. Dije yo, uno no puede verse tan mal ahí. Pero yo miro a la Jimenita y se pone en su guitarra. ¿Ha visto eso? ¿Ha visto eso? Disculpa, Jimenita. Y yo la miré y dije yo, ¡wow! ¡Qué buena parada esa! ¿Entiendes, no? Que visto de repente están algunas horas así como que no le anda. Una parada así como una impronta. Eso necesitamos. Esa impronta del Señor. ¿Se entiende? ¿Qué está hablando tú? ¿Qué está hablando que me fui para allá? Campamento. Un niño no puede entrar en esto. Pusilánime. 2 ánimas. Hay que tratarlo. Salir del proceso de discipulado, porque el discipulado se trata en el atrio y los hijos se engendran en el lugar santo. Usted que viene como discípulo
o como hijo. Cuando tú eres hijo, no ves parentalidad. Ves que Dios está hablando. Punto. Eso es lo que ves. Ahora, ¿qué pasa acá? 38 años, ¿para qué? Para que las aguas se vuelquen. 38. 40 es cambio de aguas. Por eso el libro de Números establece un cambio de aguas. Ya ese cambio de aguas Moisés ya lo había tenido. ¿Dónde vivió ese cambio de aguas? En la esclavitud, en Madián. Ahí lo vivió. Entró al proceso de desierto y el Señor le pone el ir adelante. Entonces ya le llevaba al pueblo 40 años de delantera. ¿Entendió? Estaba en otro proceso. Como dirían los jóvenes, estaba en otra para. Y este es el punto. Parte el libro de Números. Y el libro de Números no está hablando de lo que nosotros pensamos. Porque también nosotros decimos, el campamento, el camping, qué rico. La fogata, estoy calentito. No. El libro de Números nos habla de una palabra que nosotros la dijimos allá en el campamento y se ha venido tratando. El campamento es la reunión de los visitados. El campamento es la reunión ¿de quiénes? De los que han tenido una visitación en su vida. ¿Qué es una visitación? Ahora te quiero ver, David. Bueno, yo he tenido varias. ¿Qué es una visitación? Bueno, yo por visitaciones, el tema de mi enfermedad puede ser. Sí, con tus palabras. Sí, yo siento como una visitación para que yo pueda ver la gloria del Señor en mi vida. Porque a través de Él, gracias a Él, estoy sanando, no es ni la enfermedad ya, es ver cómo veo a mi esposa ahora, a mis hijos, el amor que Él pone en mí a ellos. Qué buena. Buenísimo, mejor con concepto. Vivió una visitación. ¿Qué es para ti una visitación? Manamaldi otra vez. Un tiempo donde el Señor viene y muestra una realidad de la vida de uno. Que abre un tiempo en donde incluso llega la sanidad a los hijos. Muy bien. La visitación de Dios es el proceso en que Dios se acerca a nosotros. Se acerca y se hace visible. Nos habla, nos cubre, nos acaricia, nos suelta alguna palabra, nos establece en un tiempo nuevo. Eso es una visitación. Amén. Tiempo atrás, si usted busque visitación, el hermano Iván habla de la visitación. Búsquelo, refrésquelo. En los discipulados también se habla de esto. Amén. Esto está en las prédicas. Vamos a Números 1:1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Habló Jehová. Habló en el campamento. No se usa cualquier lenguaje. Habló Dabar Jehová. En el campamento, Dabar Jehová. En el campamento se usa un lenguaje que es distinto. ¿Cómo se llama? ¿Qué es el Dabar? La palabra creadora de Dios. Palabra creadora de Dios. Mi punto de vista. No sirve. Como yo siento. No sirve. ¿Cuál es? O lo que yo pienso, mi punto de vista. Habló Jehová, Dabar, a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres,
con la cuenta de los nombres, todos los varones por su cabeza. Aquí hay varias cosas, hermanos, que vamos a hablar de un par de ellas, vamos a alcanzar. Tomad censo. ¿Por qué terminamos hablando hace un rato atrás en relación a estar debajo de la higuera o estar debajo de la vid? Porque lo que estaba diciendo ahí la Escritura en el tiempo de Salomón, en la manifestación de Miqueas y en la manifestación del Señor Jesucristo con Natanael, es que Natanael en ese momento tome cabeza. Tome cabeza. Porque el tomar cabeza hace que los enemigos huyan. Cuando la Escritura dice, tomad censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Aquí la palabra es, tomad cabeza. No es que le mandaron a su casa una persona con un papelito que le diga, buenos días, ¿puedo de entrar? ¿Quién es el jefe de familia? Es el marido. No sé. ¿Se entendió? Y los más patudos, ¿Quién es el jefe de familia? Mijito, te buscan. Hay familias en que los hijos mandan. ¿O no? Toman censo. Toma cabeza. Toma cabeza. Toma cabeza. No es el ejercicio del ¿cuántos son los integrantes de la casa? Aquí la palabra es toma cabeza. ¿Qué significa tomar cabeza? Sujetarme a la instrucción del cielo. Establecerme en el ordenamiento de Dios. Dejar de andar individualmente. Parar con eso. Terminar con eso. Salir con mis ideas propias. No es que sabes que mi papá lo hizo así. Sabes que mi abuelo lo hizo así. Y como que no lo hizo tan mal. Tomar cabeza es establecerse bajo un gobierno. Eso es tomar cabeza. Entonces, toma censo. Entonces, ¿qué es lo que es el censo? Tomar cabeza. No es un censo rasca como el que han hecho aquí en Chile. Es otra cosa. Salir de un entendimiento que está corrompido. Por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones, por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Aquí entramos en algo, hermano. Y quiero plantear algo que está en 2 de Timoteo. Ninguno que milita, el que entra en el campamento, entra en una militancia. ¿Qué es militar? La palabra militar viene de el griego strateumai. Strateumai. Hermano, afírmese por favor de su silla. Afírmese. Que tiene dentro de sus definiciones piso, base, estrato nuevo, postularse a ser ángel. Y ejercer el apostolado. Boris, apóstol de Jesucristo a la ciudad del monte. Pueblo, no, todavía no es ciudad. ¿Cómo te verías, Boris?
Sueña, Borí. ¿Entiende? ¿Entiende? Ninguno que milita se enreda. El que entra en esta eschatía, en este tiempo, no se enreda. Y la palabra es no se entremezcla. No se entremezcla. No tiene otra mezcla. ¿Por qué? No se entrelaza, no se entremezcla en los negocios de la vida. Y este negocio de la vida es comerciar a fin de agradar a quien lo tomó por soldado. Un soldado, uno que entra en la estatía, uno que entra en la militancia. Su propósito es agradar al que lo tomó por soldado. Yo te pregunto, ¿quién te tomó por soldado? ¿Quién? Poco campamento aquí, poco caso. ¿Quién te tomó como militar? ¿Quién te tomó como soldado? El Señor. El Señor. El que entra en este tiempo, entra en una eschatía. Y esa eschatía va a generar en la persona que los cielos se abran, que tome cabeza y que ángeles, desde hoy en adelante, ángeles. El que está en esta eschatía empieza a tener una visitación angelical constante en su vida, constante. Dios te empieza a alumbrar, te empieza a revelar, te empieza a alumbrar, te empieza a llevar, te empieza a guiar, empiezas a tener un entendimiento mayor. Sales de un estado religioso, entras en un entendimiento en el Señor y en la palabra a través de la revelación. Bendito el nombre del Señor. Este estrategumai también significa servir en una campaña militar o ejercer este apostolado. ¿Cuántos de ustedes cuando chicos jugaron a los soldados, a la guerra? Levante su mano. Yo. ¿O nadie más? Levánteme su mano. Ya. David. Cuéntamela, por favor. Nosotros jugamos con piedra. Y de hecho acá tengo un balazo. ¿Qué más jugó a la guerra, hermano? ¿Qué más? Vamos. Y ahora todos bajaron la mano, les da miedo. ¿Qué más? El mundo. Tú, un hombre de paz, jugando a la guerra. Era bien malo, pastor. Bien malo. Cuéntame una de tus peores fechorías. Mire, tenía tan buena puntería que con una piedra redonda a 100 metros. No fui yo. La tiré con efecto. Y le pegué en la cabeza a la persona. Me acusaron y me castigaron. Cuidado con el mundo. Cuidado. Si el mundo sucumbe solo ante uno solo, uno, no más en el nombre. ¿Qué te pasa cuando juegas a la guerra? ¿Cómo está la adrenalina? Eso es... Ustedes iban con unas pistolas allá con el Sebastián y se tiraban balazos. ¿Cómo se llama ese juego? Pinball, eran balines de esos que te estrellan y que quedas todo morado. ¿Pero qué te genera? Esta eschatía, hermanos, y esto no es deseo, esto viene en serio, yo lo tiré como una broma, pero es que está muy relacionado. Te genera adrenalina. ¿Sabes por qué? ¿Tú te has dado cuenta cuando juegas a la guerra no eres tú? ¿Cierto? ¿Cierto? Porque en esta eschatía el Espíritu te energiza. Bendito el Señor que así es. Bendito el Señor. Entra en una revolución que es distinta, que la trae el Espíritu. Es el ministerio del Espíritu en uno. ¿Entiende? Esta eschatía lo que lleva es a la manifestación gloriosa del Espíritu con toda la potencia angelical en la vida del hombre. A través de Cristo.
esa estratía. Llevarte a una estratía, la estratía del lugar santo. Por eso que se hablaba delante de Moisés. Moisés, cuando entra a este lugar, hay una estratía distinta. Él empieza a entender que es un ser espiritual, que empieza a moverse de otra manera, que empieza a confrontar poderes, empieza de otra forma. No era el mismo atrio, en el atrio estaba en una prisión. Pero sale a la luz, se encuentra con la zarza y entra en una estratía, en una posición distinta, en una estación distinta. Eso es lo que pasa acá. Por lo tanto, nadie que milita se va a enredar. No se entreteje. ¿Con quién se entreteje? Se entreteje con el campamento. Porque el campamento lo que nos está mostrando es cómo nos entrelazamos en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el Señor los manda de dos en dos? La mayor manifestación de la guerra, enviarlos de dos en dos. ¿Qué? Pero qué guerra más absurda. Enviarlos de dos en dos. Así como de la manita y dice, vaya. Pero Dios no lo ve así, el Señor no lo veía así. Miren lo que decía la ley de la guerra. Una vez que han sacado el pusilánime, entonces el oficial vendrá y dirá, cuando se levante el enemigo, impugnarle con paz. ¿Qué? ¿Qué? Impugnarle con paz. Intimídelo con paz. ¿Qué guerra es esta? Si no quisiere paz, acúsalo con tu papá Kitko. ¿Entiende? ¿Entiende? Por eso el Señor, cuando le dice, vayan de dos en dos, vayan de dos en dos, no lleven alforja, no lleven bolsa. ¿Qué más? No lleven dos capas. Vayan con lo puesto. ¿Por qué? Estrateomai. Tu dependencia es solo mía. Estrateomai, estrateomai, estrateomai. Vayan a las casas. La misma ley de la guerra que estaba acá, en Deuteronomio, está acá. Y el Señor los manda y le dice, vayan de dos en dos, busquen las casas de paz. ¿Quién? ¡Aló! ¿Hay paz? Si te llega un zapato, no hay paz. El punto aquí, si la paz, dice la Escritura, volviere a vosotros, posen. Posa. ¿Qué significa esto? Si la paz volviere, si es casa de paz, si adentro de ello hay una semilla mía, la paz se va a volver, van a caer. Pero si no hay paz, empezó la guerra. ¿Cómo empezaba la guerra? ¿Por qué? ¿Qué le soltaste? Polvo. ¿Qué polvo? El polvo de su tierra. ¿Quién se mueve en la estratía del lugar santo? ¿Quién se los va a comer? ¿Entendió? Yo voy a contar algo, no voy a dar nombre. De verdad, esto es súper serio, hermano. Una hermana de acá le hacían cada injusticia en su trabajo. Tremendo, no le voy a dar detalle. Y más encima, esta hermana dentro de esa posición, ella tenía un entendimiento que ella tenía que predicarle al enemigo. Y le predicaba. Y esta persona la escuchaba, pero después se la hacía por detrás en su trabajo. Y vino a conversar. La mala junta, la mala junta. Vino a conversar con entonces le dice, ¿sabe lo que tenemos que hacer? ¿Tú hiciste esto? Sí. ¿Le predicaste? Sí. ¿Te la sigue haciendo? Sí. ¿Sigue con lo mismo? Sí. ¿Cuántas veces? Todas estas veces. Ok. Vas a hacer algo.
ora al Señor y sacude tus sandalias. Esta hermana quedó la escoba con esa persona. No le voy a contar más. Quedó la escoba. ¿Por qué? Porque en esta estrategia el Señor te lleva una instrucción. La Escritura dice esto. Si la paz nos vuelve a ti, porque cualquiera puede decir, hoy aquí como que son medio hechiceros para sus cosas, dice. No, hermano. Cuando tú examinas ciertas cosas, la Escritura dice, hazlo de esta manera, hazlo de esta manera, hazlo de esta manera. ¿Cumplió con todos esos puntos? Ok, hermano, sacuda sus pies. No tiene que seguir sufriendo eso. Suficiente con todo lo que pasó ya, suficiente. Ahora hay que hacer esto. ¡Pum! Se acabó. ¿Por qué? Porque en esta estrategia esas cosas se manifiestan. La próxima semana vamos a entender qué es tomar cabeza, vamos a llevarnos a un entendimiento de lo que es por familia y también de lo que es ser un contado en la presencia del Señor.